Comentario Epístola a los Romanos por Martin Lloyd-Jones. Capítulo 13. A todos los que están en Roma, amados por Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque se habla de vuestra fe en todo el mundo. Romanos 1, 7-8. Cuando se decidió dividir las Escrituras en capítulos y versículos, me parece que habría sido muy acertado que se empezara de nuevo con un nuevo número en la palabra gracia, a mitad de este séptimo versículo. Quiero realmente considerar ahora, al menos, empezar a considerar la declaración completa que comienza aquí en la mitad del versículo 7 y continúa hasta el final del versículo 15. En este punto el apóstol ha terminado, por así decirlo, con su introducción general y ha llegado a ciertos asuntos particulares. Podríamos decir que ahora se pone a tono con estos romanos a los que escribe. Ya les ha recordado que son amados de Dios, que son llamados y que son santos. Pero eso es cierto para todos los cristianos. Ahora quiere dirigirse a ellos un poco más directamente, quiere decirles por qué les escribe. Y quiere hacerles saber lo que siente con respecto a ellos en un sentido muy personal. En otras palabras, este pasaje, desde la mitad del séptimo verso hasta el final del 15, es más o menos puramente personal, no hay ninguna gran doctrina expuesta como tal. Eso ya lo hemos visto. Lo hemos visto de una manera casi sorprendente en los versos que hemos estado considerando. Especialmente en esos 4 primeros versos. Y volveremos a verlo en esa forma en los versos 16 y 17, y de ahí en adelante. Pero aquí, como digo, el apóstol está haciendo algo que, en cierto sentido, es puramente pastoral. Solo está colocando las relaciones personales y humanas, si se quiere, en su lugar correcto, y poniéndolas en orden para poder establecer este. Sin embargo, fíjense en la forma en que lo he expresado, porque aquí quiero enfatizar algo que es, me parece, de gran importancia. Ninguna gran doctrina se declara aquí explícitamente, pero, a medida que leamos y trabajemos juntos en estas declaraciones, encontraremos constantemente que la doctrina más vital e importante está toda implícita. En otras palabras, aunque el apóstol no pretende ser doctrinal en este punto, sin embargo, es doctrinal. Este es un punto que necesita solo una palabra de énfasis. La vida cristiana es una y es indivisible. Consiste en la fe y las obras, la creencia y la práctica, y las dos cosas son totalmente inseparables. Nunca deben dividirse. Nunca debemos intentar dividirlas intelectualmente y en el pensamiento. Y menos aún debemos intentar dividirlas en la práctica. En otras palabras, toda la vida cristiana es el resultado de lo que creemos. No hay nada que conozca que sea más antibíblico, y que sea más peligroso para el alma, que dividir la doctrina de la vida. Hay ciertas personas superficiales que dicen, no puedo molestarme con la doctrina, no tengo tiempo. Soy un hombre ocupado, y no tengo tiempo para leer libros, y no tengo, quizás, la aptitud. Soy un hombre práctico. Creo en vivir la vida cristiana. Que se interesen otros por la doctrina. Ahora bien, no hay nada que todas las epístolas del Nuevo Testamento condenen más que esa misma actitud. ¿Cuál es el análisis de cualquier epístola del Nuevo Testamento? ¿No es esto, después de una salutación preliminar, la doctrina inmediata? Y después de haber esbozado la grana, por lo tanto, la aplicación de la doctrina. El Nuevo Testamento no sabe nada de esa actitud que dice, las doctrinas no importan. Lo que cuenta es la vida. La razón es que, si su vida y su modo de vivir no son el resultado de su doctrina, no es una vida cristiana. Es otra cosa. Usted puede vivir una vida buena y moral sin ser cristiano. Puedes hacer mucho bien sin ser cristiano. Se puede ser muy idealista sin ser cristiano. La característica peculiar del cristiano, por tanto, es que todas sus acciones están directamente conectadas con su doctrina, con su creencia. Modo que, aunque Pablo escriba de forma puramente pastoral y personal, sin exponer la doctrina, sino hablando directamente a la gente, en todo momento está obligado a hacerlo en términos de doctrina. Eso es exactamente lo que hace el apóstol en este punto. Más adelante les va a esbozar estas tremendas doctrinas, pero aquí les dice, me gustaría que supieran exactamente lo que siento por ustedes. Llevo años anhelando venir a veros. No pasa un día sin que rece por ti. Hasta ahora no se me ha permitido venir, pero sigo esperando que venga, y que sea muy pronto. Porque te tengo en mi corazón, y quiero venir por varias razones. Eso es realmente todo lo que quiere decir, pero observen la forma en que lo dice y la manera en que lo plantea.
Ahí, entonces, digo, hay algo que seguramente debería ser una lección para todos nosotros. Cada una de nuestras acciones como cristianos debería estar siempre en función de lo que creemos. En realidad, no deberíamos ser capaces de pensar en absoluto si no es en términos de estos artículos de fe que suscribimos y, en los que creemos más sincera y profundamente. Procedamos, pues, a ver todo esto funcionando en la práctica. Tomemos la declaración desde la mitad del verso 7 hasta el final del verso 15. Ahora hay dos posibilidades que se nos presentan al examinar este pasaje. Una es que podríamos simplemente tomar declaración por declaración. Ir del verso 7 al 8 y hacer comentarios, luego al verso 9, y así sucesivamente. Muy bien, eso es muy legítimo. Pero me parece que será mucho más provechoso para nosotros si en lugar de hacerlo así, lo tomamos de la siguiente manera. Hay obviamente dos cosas principales que el apóstol está diciendo aquí. En primer lugar, nos dice ciertas cosas sobre los romanos y, en segundo lugar, hay cosas que dice sobre sí mismo. Encontrarán, creo, que cualquier declaración individual, aislada, particular, en todo este párrafo, estará bajo uno u otro de esos dos encabezados. O bien está diciendo algo a los cristianos romanos, o bien está diciendo algo sobre sí mismo. Como ven, lo que realmente está haciendo es decirles ciertas cosas sobre sí mismo y, al mismo tiempo, recordarles quiénes son y qué son. Muy bien, entonces, tomémoslo en ese orden. En primer lugar, ¿qué dice el apóstol a los cristianos romanos? Comienza, como recordarán, expresando su deseo de corazón para ellos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Eso es lo que desea para ellos. Observen que esta es su fórmula habitual, si se me permite utilizar tal término, cuando se dirige a cualquier iglesia. Utiliza estas palabras, por supuesto, porque, habiéndolas utilizado, no hay nada más que decir. Cuando le desea a alguien la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, le ha deseado todo. Es un punto interesante, y las autoridades lo hacen y creo que con bastante razón que, en las epístolas pastorales a Timoteo y a Tito, desliza otra palabra entre las dos, dice, gracia, misericordia y paz. No creo que nadie pueda decidir por qué hace esa diferencia. Puede ser que cuando está pensando en la gente colectivamente, en una iglesia, piensa en el bienestar general. En el bienestar general. Cuando escribe a un individuo, es más personal. Y sabe que el cristiano individual tiene esta gran necesidad de misericordia constantemente. Así que al escribir a Timoteo y a Tito les dice, gracia, misericordia y paz. Sabe que necesitan esa misericordia para animarse. Como dice el escritor de la epístola a los Hebreos, nos acercamos con denuedo al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio en el tiempo de necesidad. Pero aquí se omite, misericordia, como en la mayoría de las demás epístolas de la Iglesia. Sin embargo, ese punto es meramente pasajero. Lo importante para nosotros es fijarnos en las dos palabras que hay aquí. Piensa en estos cristianos de Roma, que necesitan. Pues, por encima de todo, necesitan esta gracia. ¿Qué es eso? Es la bondad, si se quiere, es el favor, es la buena voluntad de Dios. La definición aceptada de gracia es, por supuesto, favor inmerecido. Significa bondad hacia alguien que no la merece en absoluto. Completamente inmerecido, no hay nada en absoluto que lo haga surgir. Ese es el significado de la gracia, y esa es toda la base de nuestra salvación. Si no fuera por la gracia de Dios no existiría el cristiano. En la práctica, el término se utiliza en las Escrituras para significar no solo la gracia de Dios en sí, sino las cosas que nos llegan como resultado de esa gracia. Por eso, cuando aquí les desea, gracia de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, está deseando que disfruten de todas las bendiciones que es posible que experimente un cristiano. Que esta maravillosa actitud de Dios hacia nosotros en el amor, a pesar de nuestro pecado, se les manifieste en toda su plenitud y en toda su gloria. Que lo tengan, que lo experimenten, que se derrame sobre ellos, que conozcan y experimenten, por tanto, el amor de Dios en toda su plenitud. Otra forma en que lo dice, al escribir a los Efesios, es que reza allí por ellos para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es exactamente lo mismo. Es experimentar la gracia de Dios en toda su plenitud. Luego llega la segunda palabra, que es paz, y la utiliza siempre, por supuesto, por esta razón. ¿A qué conduce la experiencia de la gracia de Dios? La respuesta es, a la paz. La gracia de Dios está diseñada para llevarnos y darnos esta paz. De modo que el apóstol,
al utilizar estos dos términos, emplea el principio y el fin. Está pensando en la fuente del río y en el mar al que conduce, el alfa y la omega. Todo está aquí. La gracia es la fuente y el manantial que conduce a este océano de paz. Bien, ¿qué es la paz?, dice alguien. Todo el mundo cree saber lo que es la paz y, sin embargo, a veces pienso que no la experimentamos más porque no nos tomamos la molestia de recordar lo que es. Veámoslo primero de forma negativa. La paz es lo contrario de la inquietud. Es lo contrario de la lucha y de la incertidumbre. La paz es lo contrario de la infelicidad. Así que Pablo desea que disfruten de la paz, y que todas esas otras cosas desaparezcan de sus vidas. Pero mírelo positivamente. El cristiano es un hombre que goza de paz con Dios. Encontraremos al apóstol resumiendo un gran argumento, en el primer versículo del 5º capítulo de Romanos. Cuando dice, por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y, por supuesto, esto es lo más maravilloso de la vida cristiana. El incrédulo, el no cristiano está en enemistad con Dios, es un estado de guerra entre él y Dios. ¿Y qué real es? Todos lo hemos conocido. Podemos verlo en otros. La mente natural está enemistada con Dios, el hombre natural odia a Dios, desea que no haya un Dios. Siempre está dispuesto a creer algún artículo de periódico en el que algún gran científico afirma que puede demostrar que no hay un Dios. Es simplemente la enemistad. Lejos de estar en paz con Dios, es una lucha constante y un antagonismo y una guerra, enemigos. ¿Extranjeros en sus mentes? Pero cuando un hombre se convierte en cristiano, cuando la gracia de Dios viene a él y trata con él, está en paz con Dios. Sin embargo, también se puede ver al revés. Dios no mira a un hombre favorablemente hasta que está en Cristo. Es un enemigo, un paria. Está bajo la ira de Dios, y ahí no hay paz. Así que lo que Dios ha hecho en Cristo es que nos ha reconciliado consigo mismo, se crea la paz, se obtiene la paz. Mis queridos amigos, estamos estudiando las Escrituras. Pero no se pueden estudiar las Escrituras sin aplicarlas, así que les pregunto en este momento. ¿Están en paz con Dios? ¿Están disfrutando de la paz con Dios? ¿Tenéis rencor contra Dios? No debe tenerlo. Como cristiano no deberías tenerlo. ¿Hay algo malo en usted en alguna parte si tiene algún tipo de objeción solapada contra Dios? O contra cualquier cosa que Él haya hecho con usted o con cualquier otra persona. Si hay alguna duda o cuestionamiento, no está disfrutando de la paz. Estar en paz con Dios debería significar que no hay nada que se interponga. Nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser está abierto y disfrutamos de Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La paz con Dios. La gracia de Dios nos lleva a esto. Por eso Pablo quiere que experimenten la gracia, para que puedan disfrutar de esta. Pero entonces, como ven, no es solo la paz con Dios, sino también la paz interior. Cada uno de ellos daría para un sermón, ¿no es así? Se puede ampliar, y espero que cualquier predicador entre nosotros lo haga. Yo hago lo posible, por el tiempo, para no hacerlo. Asterisco la paz, digo, no solo con Dios sino la paz interior. ¿Y qué significa esto? Pues significa una ausencia de inquietud interior. Que inquietos somos todos por naturaleza. Cuán intranquilos como resultado del pecado. Mire nuestros ceños fruncidos, nuestras cejas fruncidas. Mire los rostros de los hombres y mujeres llenos de ansiedad. Están ansiosos, están perturbados y preocupados, están inquietos, inseguros e infelices. Suponiendo que esto ocurra, ¿y si no tiene lugar? ¿Qué me va a pasar? Eso es inquietud. No estamos en paz con nosotros mismos. Como dice Agustín, nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran su descanso en ti. Pero cuando experimentamos la gracia, se nos da esta paz interior. La guerra termina. No es que la ansiedad sea finalmente demolida, pero en todo caso vemos las cosas de manera diferente. Y hay un descanso en el Señor. Pablo, al escribir a los filipenses, dice en esas memorables frases, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido, en cualquier estado en que me encuentre, a estar contento. Ese es un hombre que está tranquilo consigo mismo, su corazón inquieto se ha calmado. Pueblo cristiano, ¿disfrutas de ese descanso? Ya ven por qué Pablo quiere esto para los romanos. ¿Están ansiosos por ustedes mismos? ¿Están todavía ansiosos por su fe? ¿Siguen cuestionando si son o no cristianos? Eso no es descanso. Y cuando os ponéis de rodillas en oración,
Es para gastar vuestro tiempo realmente en discutir con vosotros mismos, por así decirlo, y en persuadiros. ¿O vais con la plena seguridad de la fe y con el corazón en reposo? Eso es lo que el cristiano debe disfrutar. ¿Y estáis preocupados por vuestras circunstancias, por vuestro futuro y por lo que os va a ocurrir? Como personas cristianas debemos conocer el descanso interior, el descanso con nosotros mismos. Un descanso a pesar de las circunstancias y el accidente y la casualidad. Y todas las muchas cosas que nos pueden suceder en este mundo. Y de la misma manera estamos destinados a disfrutar del descanso y la paz con los demás, con otras personas, con otras cosas. Compruébenlo ustedes mismos. Pregunto una vez más. ¿Estamos disfrutando de estas cosas que Pablo quería que disfrutaran los miembros de la Iglesia de Roma? Dios no permita que nadie asista a estas reuniones con una especie de interés académico solamente. Y como estudiante, y diga, me interesa la definición de la gracia y la paz. No es la definición lo que necesita, amigo mío, es la experiencia de la misma. Dios no permita que alguna vez mire la palabra de Dios objetivamente, y diga, así. Soy un estudiante de la palabra. Es una buena cosa ser un estudiante de la palabra. Pero solo para ser un practicante y un experimentador de la palabra. Porque no sirve de nada hablar de estos términos si no sabemos lo que son experimentalmente. Gracia y paz sean con vosotros. He aquí, pues, el principio y el fin. Pero fíjese en cómo lo expresa Pablo. Dice, gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí quiero mostrarles de nuevo la forma en que la doctrina sigue deslizándose. Noten que espera que disfruten de esta gracia y paz de Dios, a quien describe como, nuestro Padre. Y las dos palabras son significativas. Dios es Padre para el cristiano. No nadie más. No existe la paternidad universal de Dios en ese sentido. Dios es el creador de todo y todos somos su descendencia en ese sentido, pero no es Padre. Vosotros, dijo un día nuestro Señor a los judíos, sois de vuestro padre el diablo. Y las obras de vuestro padre haréis. El cristiano conoce a Dios como su Padre. No es una abstracción filosófica, lo absoluto, lo eterno. No, no. Él es su Padre. No solo Dios el Creador, sino Padre ahora, y personal, nuestro Padre. No es sorprendente que el apóstol lo exprese así. Noten que no dice, gracia a ustedes y paz de parte de Dios. No lo deja así. No, como cristianos están en una nueva relación, nuestro Padre. ¿Es Él su Padre? ¿Piensas en Él como un Dios lejano en la distancia, o lo conoces como tú? Pero entonces se fija en esta palabra vital y fascinante, y gracia a vosotros de Dios nuestro Padre del Señor Jesucristo. ¿Qué hay de interesante en eso?, se preguntará usted. Bueno, aquí hay doctrina, profunda doctrina. La pequeña palabra, y, aquí me dice que el Señor Jesucristo es igual a Dios. Me dice que Jesús de Nazaret no solo era un hombre, sino que es el Hijo eterno de Dios. Dios Padre y, que se puede poner al lado de Dios. Nada más que a Dios. No se puede poner un hombre al lado de Dios, no se puede poner un poder, no se puede poner nada. Cualquier cosa que se ponga a su lado debe ser igual a Él, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Debe ser el Hijo de Dios. Pablo ya nos ha dicho que Él es, nacido de la semilla de David, según la carne, declarado Hijo de Dios con poder. Según el Espíritu de Santidad. La pequeña palabra, y, nos dice todo eso. En otras palabras, Pablo está declarando aquí, en esta parte puramente pastoral de la carta, toda la asombrosa doctrina de la persona de Cristo, el Hijo unigénito de Dios, coligual con el Padre. Dios nuestro Padre y no hay otro lugar donde colocarlo. Salió del seno de Dios, allí ha vuelto. Está a la derecha de la persona de Dios. Así que, como ven, en una palabra, de paso, por así decirlo, no solo introduce de nuevo la doctrina de la persona de Cristo, sino que nos muestra de dónde viene la doctrina de la bendita Santa Trinidad. Hay otra persona que también pertenece a ella, Dios el Espíritu Santo. ¿No es patético que alguien no vea estas cosas? Que los hombres hayan tratado de argumentar, y todavía lo hacen. Que el Señor Jesucristo no es Dios eterno como lo es Dios el Padre, y como lo es Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, al estudiar nuestras Escrituras vigilemos cada palabra. Dije que no había ninguna gran doctrina explícita aquí, pero vean cómo está implícita, de repente. Cuando menos lo esperan, por la pequeña palabra y Él trae las dos doctrinas más poderosas de todas. Y esas en medio de los saludos más ordinarios en los que el apóstol está poniendo a sí mismo con sus corresponsales. Volvemos a levantar nuestros corazones, y alabamos y adoramos al recordar que
Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y eso es gracia. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Así que la gracia y la paz que disfrutamos deben, necesariamente, venir siempre de Dios Padre. Y también del Señor Jesucristo. Eso es lo primero que el apóstol desea para los miembros de la Iglesia de Roma. Lo segundo es que da gracias a Dios por ellos. En primer lugar, dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque se habla de vuestra fe en todo el mundo. De momento, fíjese, nos concentramos simplemente en lo que dice a los romanos, no en lo que dice de sí mismo. Volveré a hablar de eso más adelante, pero aquí nos ocupamos de lo segundo que les dice a los romanos. Y fíjense de nuevo en la importancia de mirar esto negativamente. Observe que no les da las gracias, sino que da las gracias a Dios por ellos. No les da las gracias por ser lo que son. No les da las gracias por haberse unido a la Iglesia y por ser fieles. Nunca puedo entender a los ministros que agradecen a la gente por asistir a un servicio y que les dicen lo buenas y agradables que son. No debemos ser alabados, amigos míos. Es a Dios a quien hay que alabar por lo que somos. Como ven, estamos de nuevo en medio de una doctrina profunda y profunda. ¿Por qué agradece a Dios por ellas? Bueno, ya nos lo ha dicho, ¿verdad?, en el versículo 6 y en el versículo 7. Especialmente en esa primera mitad del versículo 7, a todos los que están en Roma, los cristianos de Roma. ¿Por qué son cristianos en Roma? Porque son amados por Dios. Él los ha amado. No solo eso. Los ha llamado, los ha apartado. Así que, naturalmente, cuando llega a esta cuestión de la acción de gracias por los cristianos de Roma, el único al que debe dar las gracias es a Dios. Dice de sí mismo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y ellos son lo que son por la misma gracia. Así que da gracias a Dios por ellos. Son cristianos. Pero fíjese que de manera especial da gracias a Dios por su fe. En primer lugar, doy gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos vosotros. Porque se habla de vuestra fe en todo el mundo. ¿Qué quiere decir con eso? No sostengo la opinión de que quiera decir que tenían una fe muy inusual o especial. Eso existe, ¿no es así? Recuerdan que en el capítulo 12 de Primera de Corintios, en la lista de dones espirituales que se da allí, entre ellos se menciona este don especial de la fe. Ahora bien, eso no significa fe salvadora, porque todos los cristianos tienen fe salvadora. Pero todos los cristianos no tienen ese don especial y peculiar al que se hace referencia allí. Ese es el tipo de fe que tenían hombres como Hudson Taylor y George Muller, y otros. Se les dio un don especial de fe para manifestar la gloria de Dios. Ahora bien, no creo que el apóstol se refiera a eso aquí. A lo que se refiere es al hecho de que tienen fe en un sentido salvador. Es otra forma de decir que agradece a Dios que sean cristianos. No está diciendo que sean inusuales o sobresalientes en su fe y en su manifestación de fe. No, está agradeciendo a Dios que tengan fe. Y, de nuevo, observe que da gracias a Dios por ello. El apóstol tiene cosas muy interesantes que decir sobre la fe. Llegaremos, si Dios quiere, a ese pasaje del capítulo 12 donde dice: según la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. Así que nosotros, siendo muchos, somos uno en Cristo, y cada uno miembro del otro. Teniendo, pues, dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Profeticemos según la proporción de la fe. Pero no nos quedamos con eso ahora, observemos estas cosas de pasada. Estoy sugiriendo que el apóstol aquí está realmente agradeciendo a Dios el hecho de que estas personas sean cristianas, y que estén ejerciendo su fe en Dios a través del Señor Jesucristo. En particular, noten, él agradece a Dios por esto porque se habla de ello en todo el mundo. Debo decir solo una palabra de refilón sobre esto. Porque a menudo encontrará en la discusión con la gente sobre ciertas doctrinas, que tienden a decir cosas como esta: ahora bien, cuando la Biblia dice mundo quiere decir mundo, y mundo quiere decir el mundo entero, y quiere decir todo el mundo en el mundo. Pero, ¿cree usted que Pablo está diciendo aquí que todas las personas que vivían entonces en el mundo habían oído hablar de la fe de estos cristianos romanos? Por supuesto que no. Probablemente había miles de personas que nunca habían oído que hubiera un solo cristiano en Roma y, sin embargo, Pablo dice, se habla de vuestra fe en todo el mundo. ¿Qué es esto? Los entendidos dicen que se trata de una hipérbole natural. No se refiere a cada uno de los individuos vivos. Lo que quiere decir es lo siguiente: el mundo, de hecho, en su uso bíblico en un pasaje como este, significa el Imperio Romano, el mundo entonces conocido y civilizado. Había gente en el mundo entonces, fuera del Imperio Romano.
Había gente que vivía en China, por ejemplo, pero nunca habían oído hablar de estas cosas. Así que, como ve, el mundo entero no se refiere a todos los individuos. Simplemente me refiero a ello por esta razón, que debemos tener cuidado. Cuando nos encontremos con esta palabra, de dejar que el contexto la interprete. No sirve de nada decir mundo y ser elocuente. Dejemos que el contexto decida lo que la palabra significa en cualquier caso particular. Y encontraremos que tiene diferentes significados en diferentes lugares de esa manera. El apóstol, digo, se está regocijando en el hecho de que, en el mundo civilizado, el Imperio Romano como se conocía entonces, había regocijo de que estos cristianos fueran miembros de la Iglesia en Roma. ¿Cree usted que se refiere a todo el mundo en el Imperio Romano? No lo creo. Creo que se refiere solo a los miembros de la Iglesia en los distintos países. El mundo entero aquí probablemente se refiere a los cristianos dispersos por el Imperio Romano. Eran los únicos que estarían interesados en esto. Los demás, algunos de ellos, podrían haber oído hablar de ello casualmente. Pero podemos estar bastante seguros de que todos los ciudadanos romanos de todas partes no lo habían oído. Pero el pueblo cristiano sí lo había oído, y por eso se alegra tanto. Pablo dice lo mismo, lo encontrarán, en Primera de Tesalonicenses, donde dice, en efecto, no hay necesidad de que diga nada, la noticia se ha extendido sobre ustedes. Y eso es lo que quiere decir aquí. Los cristianos de todo el Imperio Romano se habían enterado de que había cristianos incluso en Roma. Y Pablo se alegra de ello, y ellos se alegran. ¿Por qué debería Pablo dar gracias a Dios por esto? Hay muchas razones para ello, ¿no es así? Siempre es algo bueno y alentador oír hablar de otros cristianos y, después de todo, Roma era una ciudad muy importante. Era una ciudad imperial, el centro del Imperio Romano y del gobierno romano. Y era algo bastante maravilloso que hubiera cristianos en la propia metrópoli. Zonas más alejadas del imperio se enteraban de que había cristianos bajo la misma sombra del palacio imperial. Y se alegraban de ello y tenían todos los motivos para hacerlo. Y creo que también había algo más, Roma era la capital, el centro, y el resultado era, por supuesto, que había una gran multitud de gente allí, la gente se congregaba y gravitaba allí desde todas partes y, como ocurre con Londres hoy en día y con cualquier gran capital, se encontraban allí todos los tipos y clases. De modo que allí estaba representado todo, el vicio en su forma más extrema, la impiedad, la irreligión, las deidades paganas y todo lo que ocurría en la vida de la corte, todo estaba allí. Y, ya sabe, la gente sencilla del campo piensa a veces que no puede haber cristianos en esos lugares. A menudo lo han pensado en el pasado, y todavía tienden a pensarlo. Aunque con la radio y la televisión y esas cosas, la diferencia entre la ciudad y el campo está desapareciendo rápidamente. Pero ciertamente en estos tiempos del Nuevo Testamento existía toda esta diferencia. Y una gran ciudad era considerada casi como una especie de infierno. Pero de repente se enteran de que incluso en un lugar como Roma, con todo el infierno desatado, había compañías de personas cristianas que se reunían en los hogares y las casas de los demás. Y eso alegró el corazón de los demás creyentes de todo el imperio. Otro efecto que tuvo fue que fue la prueba final de que el Evangelio no es solo para los judíos sino también para los gentiles. Estaba allí en el corazón del gobierno. Estaba allí, precisamente en Roma. Así que se extendería por todas partes, y esa era otra razón, porque estaba allí en el corazón y en el centro. Y la gente, saliendo de allí para servir al emperador en diferentes partes, se llevaría las buenas noticias del Evangelio. Así que el apóstol se alegra por todas estas razones. Permítanme hacer una última observación en este punto, que para mí es muy importante y significativa en la actualidad. Doy gracias a mi Dios porque se habla de su fe en todo el mundo. No tenían periódicos, ni telegramas ni teléfonos, no tenían radio ni televisión, ni agencias de prensa ni agentes publicitarios y, sin embargo, la noticia se difundió por todo el Imperio Romano de esta manera. ¿Qué lección sobre la publicidad de la Iglesia? ¿Cómo ha sucedido, cree usted? ¿Por qué se habló de ello en todo el mundo? ¿Cómo se dio a conocer? Mis queridos amigos, la respuesta es muy sencilla. Un avivamiento nunca necesita ser anunciado, siempre se anuncia a sí mismo. No es necesario anunciar la obra del Espíritu Santo, es su propia publicidad. Lea la historia de la Iglesia. Cuando el avivamiento estalla en un pequeño grupo, no importa lo pequeño que sea, la noticia se extiende y se despierta la curiosidad y la gente viene y dice, ¿qué es esto? ¿Podemos participar en esto? ¿Cómo podemos hacernos con esto?
El hombre no necesita anunciarlo, se da a conocer, se extiende por todo el mundo. Esto ha sucedido aquí. Esto es el avivamiento. Esto es Pentecostés, la obra del Espíritu Santo. Y la noticia se había extendido como un reguero de pólvora en aquel mundo antiguo con sus pobres medios de comunicación, y su ausencia y falta de medios publicitarios. ¿No es hora de que empecemos a pensar en términos del Nuevo Testamento, amigos míos? Cuando el Espíritu Santo entra y hace su poderosa obra, inevitablemente y siempre se da a conocer. Dios lo difunde. Lo ha hecho en cada avivamiento a lo largo de los siglos. Lo hace todavía. Siempre lo hará. Oh, que la Iglesia se concentre en experimentar el poder del Espíritu Santo. Créanme que cuando el Espíritu Santo desciende en un solo corazón o en un grupo de personas con poder, de la manera más asombrosa, de una manera que nadie puede entender, la noticia irá y se extenderá. Y los corazones se encenderán y la gente hará viajes. Querrán acercarse a ella. Querrán participar en ella y participar en ella. Doy gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo, de que se hable de vuestra fe en todo el mundo. Amado pueblo cristiano, si usted y yo solo funcionáramos como deberíamos como cristianos, entre otras cosas, se ahorraría una gran cantidad de dinero para la Iglesia. Es porque usted y yo no estamos anunciando la fe cristiana como deberíamos, que la Iglesia está teniendo que establecer oficiales de prensa y departamentos de publicidad, y entrar en la propaganda. El cristianismo se anunciaba en el primer siglo, al principio, simplemente por la vida y el modo de vida de los cristianos. Oh, que vuelva a suceder así. ¿Publicita usted el cristianismo? ¿Se habla de su fe? ¿Hablan de ella en su casa? ¿Hablan de ella en su oficina? ¿Hablan de ella en las obras, en la fábrica, donde quiera que esté usted? ¿Se habla de su fe? ¿Lleva a la relación? ¿Lleva a cuestionar? ¿Lleva a la indagación? ¿Atrae a alguien a intentar descubrir qué es y cómo se puede obtener? Oh, que conozcamos y experimentemos la gracia, y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se hable de nuestra fe en todo el mundo, y así Dios sea glorificado y muchos sean atraídos a Él.